hacen vivencias victoriosas para JCG Discapacidad Nacional. Y hoy tengo el gusto de conversar con una mujer muy capacitada en el área de accesibilidad para los adultos mayores. Es arquitecta y posee una amplia formación interdisciplinaria. Tiene una especialización en gerontología comunitaria e institucional de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es magíster en gerontología en modelo de atención centrada en la persona, ACP, de la Universidad Internacional de Valencia, España. Es docente universitaria e investigadora y desde el año 2020 al 2024 fue responsable de los proyectos de la accesibilidad a los entornos de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS. Un gusto conversar hoy nuevamente, recibir a la señora Viviana Di Luca. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos, para todas. La verdad que un gusto siempre conversar con ustedes y que usen este canal de difusión para acercar este tema a todas las personas, que es la verdad tan importante. Sí, los agradecidos somos nosotros. ¿Sabes qué? Estaba recordando que en el primer encuentro conversamos sobre la discapacidad, el envejecimiento y la importancia de la accesibilidad. Pero antes de entrar en tema, quería invitarte a que nos comentes sobre el seminario que se está proyectando para el mes de junio, si mal no recuerdo, a partir del 6 de junio, que trata sobre los espacios accesibles, los proyectos para la diversidad, la discapacidad, el envejecimiento y la perspectiva de género. Qué trascendente esta temática, porque hay obstáculos sin duda en nuestro entorno urbano y me imagino que también en el domiciliario, así que te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que es un seminario de posgrado, con un carácter intensivo en este caso. Solemos tener personas interesadas de diversas disciplinas, no solamente desde el campo arquitectónico, porque la verdad es que la accesibilidad se construye de manera transversal e interdisciplinaria, y sobre todo para los arquitectos, que somos quienes construimos el hábitat. Cuando pensamos en proyectar en un edificio de un espacio, con un espacio público, un edificio educativo, incluso cuando trabajamos en el proyecto de la propia vivienda, pensar la transversalización de la accesibilidad permite justamente entender que el usuario es un usuario diverso, que a veces es un bebé recién nacido, que a veces tiene 5 años, que a veces es adolescente, que a veces es adulto, que a veces es una mamá embarazada, que a veces es una persona operada, y que todos en algún momento vamos a llegar a este proceso de envejecimiento, ¿no? Y además en todo esto, cuando hablamos también de lo que son los espacios públicos, la importancia de incluir la perspectiva de género. Uno de los ejemplos más claros para mencionar esto es el tema de los sanitarios públicos, ¿no? Cómo se diseñan, cómo están organizados, cómo los concebimos históricamente y cómo los podríamos empezar a concebir a partir de ahora. Bueno, entonces cada una de las áreas que tocamos va teniendo un matiz interesante, así como trabajar el turismo, la recreación, el patrimonio, la educación, los entornos educativos. Bueno, tiene como toda una mirada que intenta acercar el conocimiento a otros profesionales que están interesados y también producir un espacio de retroalimentación para seguir pensando este campo. Seguro, y qué necesario que yo recuerdo haber ido a distintos lugares que uno, por ejemplo, entre los cientos de ámbitos que puede transitar una persona con discapacidad, uno va a tomar algo y a veces la mala justamente accesibilidad al sanitario, al baño, bueno, o el tema de escaleras, rampas, bueno, hay tanto por hacer. Bueno, contanos dónde podemos encontrar información para inscribirnos o el mail. Está todo en la página de nuestro espacio JCG Discapacidad Nacional, pero viene bien que lo vuelvas a recordar. Nosotros tenemos un Instagram que se llama Espacios Accesibles, en donde está toda la información de los días, los horarios, docentes, costos, forma de aprobación y demás. Y hay un formulario de Google en donde las personas pueden llenar sus datos básicos y acercarnos todas las preguntas que tengan en relación al tema o a la posibilidad de cursar el seminario. Perfecto. Bueno, ¿qué te parece si nos comentás algo más acerca de la discapacidad, del envejecimiento y la importancia de la accesibilidad?
Bien, vamos a seguir por ese campo. Ya que recién nos pusimos a hablar de los sanitarios, me gustaría hoy hacer como un abordaje del sanitario público, ¿no? Digo, ya que recién lo nombrábamos, ¿qué es lo que sucede con el proceso de envejecimiento? Uno no tiene que pensar un envejecimiento completamente en un marco de deterioro. Muchas veces el proceso de envejecimiento, que puede ser patológico, a veces con algún diagnóstico concreto, o no patológico, que es un envejecimiento normativo, donde hay un declive de ciertas funciones, requiere de atributos de accesibilidad para seguir sosteniendo las actividades que uno antes sostenía. Esperar el colectivo en la calle, cruzar un semáforo largo, cruzar por un lugar donde hay adoquines, el estado de las veredas, etcétera, ¿no? En un montón de puntos. Pero si vamos al baño específicamente, recién justo nombrábamos el hecho de ir a un bar, por ejemplo, ¿no? Y quizás uno entra, abre la puerta, se sienta, pide algo, y a la hora de necesitar ir al baño, el baño quizás está en la planta alta o está en el subsuelo. Cuando suceden esas cosas, los espacios se tornan en lugares que expulsan a las personas de esos lugares, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que empezar a ajustar. Eso sí lo vemos en la dimensión de lo público, en términos del uso colectivo. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando yo miro los sanitarios que están alrededor de mi propia vida? Cuando pienso en cómo es el sanitario de la casa de mis hijos, cómo es el sanitario de la casa de mis amigos, si yo voy a visitar a alguien, ¿qué posibilidad tengo de acceder al sanitario? ¿Qué sucede si ese sanitario, si esa persona es usuaria de silla de ruedas de manera temporal o permanente? Una de las cosas que suceden habitualmente en el envejecimiento son las operaciones de cadera. Muchas veces, algunas de ellas tienen alrededor de unos 3 meses sin poder apoyar la pierna, depende qué tipo de cirugía se haya hecho. Otra requiere el uso de quizás un mes, una silla de ruedas preventiva. Hay otras veces que uno genera la cirugía y a los 2, 3 días ya la persona está caminando, pero usa un andador. Entonces, cuando sucede eso, ¿cómo uno puede seguir sosteniendo los espacios de su círculo íntimo con las redes importantes de apoyo de la familia, de los amigos y de las actividades que contienen y albergan la vida diaria? Y cómo el sanitario se termina convirtiendo en un lugar que me dice si puedo o no ir a un lugar o a otro lugar. Porque el sanitario de lo que da cuenta es de la permanencia. Yo no puedo permanecer una cierta cantidad de horas en un espacio si no tengo el derecho del uso del sanitario, que es lo que permite que un cuerpo biológico, fisiológico, permanezca en el tiempo. Entonces, cuando a veces pensamos en cuáles son los sanitarios que deben ser accesibles, no son solamente los sanitarios públicos de un centro cultural, un cine, un restaurante, un bar, sino también pensar cuáles son los sanitarios que están alrededor de mi vida diaria. Y empezar por casa, porque también es importante pensar cómo es mi vivienda, a quién alojo yo en mi vivienda, quiénes son las personas que me visitan, y en función de eso preguntarme, ¿mi sanitario permite que una persona mayor visite mi casa? ¿Permite que mi familia, cuando vaya pasando el tiempo, siga participando de este espacio de mi casa? ¿Yo puedo alojar una persona con discapacidad o una persona mayor con alguna dificultad motriz en mi casa? Entonces eso nos empieza a cambiar también un poco el foco y decir a dónde, ¿no? Tenemos que hacer los reclamos en relación a la existencia de la accesibilidad y cuánto muchísimo podríamos aportar todas las personas como ciudadanos en decir, bueno, hago mi aporte con construyendo este granito de arranco por acá, sigo con este y sigo con aquel, entonces voy construyendo una red de sanitarios en donde permito que las personas vayan accediendo. ¿Y por qué es tan importante el sanitario? Y ahí hay que tener en cuenta que cómo abre la puerta, que siempre debe abrir hacia afuera, por una cuestión de seguridad, porque dentro del sanitario se producen caídas, que el inodoro a veces requiere tener una altura más elevada, que a veces es importante que a los costados del inodoro haya barrales. ¿Para qué? Para
ayudar a cuando cae el peso del cuerpo, cuando uno se sienta, y también para tomarse los barrales para poder levantarse. Que esos barrales tienen que ser rebatibles, porque si yo pongo barrales fijos, inhabilito lo que son las transferencias desde una silla de ruedas, que tiene que haber un espacio de la ducha a donde yo pudiera bañarme sentado si lo necesitara, que no siempre la bañera es la mejor opción, porque a veces la bañera es una situación complicada, porque es resbaladiza, que hay que levantar muchísimo la pierna para poder acceder a ella, y un montón de pautas que tienen que ver con el uso del baño, ¿no? ¿A dónde pongo el accesorio para colocar el papel higiénico? ¿Dónde está el toallero? ¿En qué lugar cercano está la tecla de la luz para que no sea incómodo prender o apagar la luz del baño? Pero todos esos datos son claves a la hora de pensar cómo es un baño. Y esos datos claves terminan transformándose en si la persona le es cómodo, le es útil, le es posible utilizar un sanitario o no. Y en virtud de las cualidades de ese baño, la persona puede elegir ir o dejar de ir a algún lugar donde participa habitualmente. Claro, qué importante, ¿no? Porque es como que nos abre bastante la visión acerca de lo que uno está habituado. Estamos habituados a, bueno, esta relativa, podemos decir, normalidad, pero tenemos que extendernos y hablar o empezar a visualizar estas otras realidades, porque también son tan múltiples. Vivi, no quiero demorarte más, veo que estás ahí en un espacio abierto. ¿Sabes cuánto te agradecemos estos minutos que siempre nos regalás y nos informás de una manera tan hermosa porque es como que nos dejás pensando? Quería enviarte un saludo muy especial de nuestro director y productor, el señor Juan Carlos Gallarín, y de todo el equipo de los que hacemos JCG Discapacidad Nacional. Pero me reservé dos ítems breves para este cierre. Preguntarte si tuviste alguna novedad de la Agencia Nacional de Discapacidad, que hasta este presente año vos estuviste allí involucrada laboralmente, o si sabes algo más de tus compañeros o ex compañeros. ¿No hay alguna novedad que nos quieras comentar? No, no, lamentablemente no hay ninguna novedad positiva, siguen siendo negativas las noticias que llegan. Eh, de quiénes son las autoridades que están ocupando espacios de decisión súper importantes que afectan directamente la calidad de vida de las personas con discapacidad, con lo cual, digo, sostener que la discapacidad está en emergencia y que es un problema de todas las personas, invitar a que estemos todos en un estado de alerta con la situación, eh, y, y que nos involucremos un poquito más porque Por, hoy quizás son otros y mañana podemos ser nosotros. Entonces eso, digo, estar un poco atentos, digo, como ciudadanos, ¿no? Es una política pública transversal para todo el territorio nacional, tenemos que estar un poco más atentos, porque y las de, novedades no son buenas. claro, eso te iba a preguntar, ¿siguen los despidos entonces? ¿Sigue la misma metodología? Hubo despidos muchísimo menores en cantidad, pero no hay reincorporaciones y no hay política pública y no hay evolución y no hay acciones. Realmente es lamentable esta Eso es situación. Y lamentable. por, sí, y nos No, que quería solidarizamos con decir, todas las personas que quedaron sin trabajo, como también es tu caso, al menos desde la Agencia Nacional de Discapacidad. Sí, ¿qué ibas a decir, Vivi? se agradece, ¿no? Que me quería quedar pensando o invitar a quienes estén escuchando hoy que se tomen un ratito del día, que vayan y que abran la puerta de su baño y que lo miren y que estén disponibles para que la próxima vez que vayan a hacer una modificación en su casa se permitan preguntar qué granito de arena pueden aportar. Por supuesto, eso es fundamental, porque si no nos hace reflexionar son palabras, ¿no? Pero esto nos interpela realmente en nuestra vida cotidiana, porque es más cotidiano que pasar al sanitario, como bien vos decías, pasar al baño. Y por último, invitarte nuevamente a que nos recuerdes acerca del seminario, la duración, por ejemplo, sabemos que está todo publicado, los datos, pero a lo mejor querés comentar algo más. Van a tener en cuenta la perspectiva de género, va a haber la temática de espacios accesibles, proyectos para la diversidad, en fin, lo que vos quieras agregar como para ir cerrando ya. Sí, el seminario va a ser jueves
6, viernes 7 y mediodía del sábado 8 de junio en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Plata, presencial, preferentemente y virtual para quien no se pueda acercar. Y va a tener justamente todos estos temas de manera transversal, amplia y dictado por un equipo de profesores responsables, arquitectos, pero con un grupo docente interdisciplinario que permite transversalizar la temática de la accesibilidad. Así que más que invitar a Muchísimas todas las gracias. personas. Por supuesto, también es abierto a la comunidad más allá de profesionales o estudiantes, que eso vi que estaba, a ver. Es un seminario de posgrado que requiere una Ah, formación de base, pero perfecto. pueden participar personas interesadas de la comunidad en la temática. Lo que cambia es el grado de certificación que se otorga, porque para tener una certificación de posgrado uno tiene que tener un grado, digamos, ¿no? Como lo dice su nombre, pero sí, no hay ningún problema. Se pueden llevar un certificado de asistencia y tienen un certificado de aprobación del curso como curso, pero no tiene el valor de seminario de posgrado como tal. Claro, no tiene el valor académico porque no posee la formación El previa. título de grado. Entendible, muy buena la aclaración. Y bueno, nuevamente te agradezco, te mando un beso enorme, te deseo, bueno, el mejor de los días y hasta la próxima, que ya seguramente seguimos conversando sobre estos temas y otros tan importantes. Un beso Bueno, enorme, hasta la próxima. Muchas igualmente. gracias. Gracias. Adiós. Lassù va